Buenos días o tardes. Tardes ya, ¿verdad? Ok. No vamos a tomar mucho tiempo, vamos a reflexionar sobre lo que estábamos viendo ahorita, lo que es la consecuencia de la desobediencia de parte de Adán con el primer mandato que le dio Dios. Lo que tenía que hacer él como el primer hombre en la historia. ¿Qué significa el nombre de Adán? ¿Alguien sabe? ¿Hecho de barro? No. ¿Perdón? Viviente. Por ahí va el asunto. ¿Otra idea? El nombre de Adán significa el primer hombre o el primer humano, que viene ahí a la raíz de la descendencia del ser humano. Y dice la palabra de Dios en Génesis que Dios tomó cierto tiempo para crear ciertas cosas en las cuales estamos incluidos cada uno de nosotros. Dice la palabra aquí en Génesis que Dios con su palabra hizo maravillas extraordinarias. Dice en Génesis, ahí en el capítulo 1, que la tierra estaba vacía y desolada, había un desorden en ello, ¿no? Pero dice que con su palabra, dice así, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Fue la luz hecha. ¿Qué es más difícil? ¿Crear la luz o crear al hombre? Creo que las dos cosas son difíciles, ¿no? Para entender humanamente esta situación. Y sigue hablando la Biblia a través de Génesis, que ciertas características Dios las fue haciendo con su palabra. El primer día separó la luz, y así fue continuamente, y cada una de ellas, dice, en el segundo día Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de los cielos, y estaba en expansión, y fue así, y llamó la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Aquí no vemos la intercesión de Dios con sus manos, sino que con su palabra fue haciendo ciertas cosas de su creación. El ser humano ha querido entender esto a su manera. ¿Cuáles son las corrientes que tenemos hoy en día acerca de la creación? Que todo fue una explosión y del desorden se hizo un orden. Casi caemos a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que había un desorden en la tierra. ¿Y quién fue el que ordenó el desorden que había en la tierra? Dios. Pero si nos vamos al enfoque que hay ahorita con el ser humano, lo distorsiona de una manera de solito se hizo todo. Y la palabra de Dios dice que Él con su voz ordenó el desorden que había. Y este desorden que había en la tierra lo vimos con nuestro hermano Marcos hace 15 días. ¿Qué había pasado con la tierra? ¿A quién había mandado Dios aquí a la tierra? A un ser celestial, al primer ser que desobedeció o que pecó en contra de Dios. Adán no fue el primero que pecó, fue el primer humano que pecó, pero el primer ser que pecó ante Dios fue Lucero, o sea Lucifer. Y en su corazón se encontró aquel sentido de orgullo, de rebeldía que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, de querer ser superior a alguien más. Y esa fue la característica de Lucifer. Le dice la palabra de Dios que él tenía el orden de todos los ángeles, él ordenaba todo, pero en su corazón se encontró el orgullo de decir, oye, ¿por qué nomás solo a Dios? También a mí, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? De que vemos a otros y decimos, porque a él sí y porque a mí no. De ahí viene el principio del pecado, el orgullo. Y esto orilló también al hombre a desobedecer a Dios. Pero sigue diciendo aquí en la Biblia que todo lo que Dios había creado con su voz, para Dios era bueno. Pero llegó un momento en el día sexto en el cual ahora sí Dios ya no utilizó su voz, sino que utilizó Dios sus manos. Dice que de la tierra, del polvo,
empezó a formar e hizo al hombre. Y lo creó, dice que a su imagen y su semejanza. O sea, hermano, que amemos nuestro cuerpo. Somos a la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Y cuántos no reclamamos y decimos, Dios, ¿por qué me hiciste de tal o cual forma? Y le reclamamos a Dios intrínsecamente. Tenemos en nuestro corazón y decimos, ¿por qué soy de tal manera? Cuando la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza ¿de quién? Del Dios creador de toda la tierra. Dice que Dios hizo y sopló aliento de vida. O sea, Dios que nos derramó su espíritu en nuestra vida, a cada uno de nosotros. Y no va ahí el asunto. Hoy vamos a ver cómo, después de que Dios creó a Adán, le dio el soplo, y le dijo así: luego dijo Dios, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, de Dios los creó, varón, ¿y qué? Y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos. ¿Cuál fue el primer paso que le dio Dios al hombre? O la instrucción. Dice: fructificaos, o sea, multiplíquense, llenen la tierra de ustedes. O sea que Dios ya tenía en su mente que el hombre se iba a ¿qué? Multiplicar. Muchas veces el hombre cree que la consecuencia del pecado es entender cuál fue el principio de él. Dios tenía en su mente que el hombre se multiplicara, que el hombre le honrara con esto. Pero viene la desobediencia. Más adelante dice que Dios le dijo al hombre: de este árbol no comerás. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por las instrucciones que no lo hagamos y qué hacemos? Las rompemos. Y lo vemos muy claro con los niños: no hagas esto, y lo primero que hacen es ir y hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Porque así es nuestra naturaleza. Estamos inclinados a romper las órdenes que se nos dan. Y con Adán pasó esto. Ahí Satanás, viendo que el hombre podía fallar ante Dios, utilizó ciertas artimañas para que cayera. Dice en el capítulo 3: pero la serpiente, que era astuta más de todos los animales del campo de Jehová Dios, que había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué utilizó Satanás de más en esta pequeña porción? ¿Qué le dijo a Eva? Con que de todos los árboles no puedes comer. ¿Y cuántos amigos de nosotros nos dicen: una? No es ninguna, no pasa nada. La misma artimaña de Satanás. ¿Sí o no? Satanás le dijo a Eva: con que Dios los ha dicho, de todos los árboles no podéis comer. Satanás conoce exactamente la Biblia, conoce todos los pasajes. ¿Qué utilizó cuando fue a tentar al Señor Jesús? Hizo 3 cosas. Y las 3 cosas también van con nosotros. Uno fue con el hambre. El Señor Jesús había tenido 40 días de ayuno. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús en ese momento? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros sin comer un día, 2 días, 3 días? Él se aventó 40 días ayunando. Y se le aparece a Satanás y dice: pues tú que eres Dios, manda que las piedras se conviertan en ¿qué? En pan. La necesidad física. Y aquí con Eva hizo lo mismo. La necesidad física. Con que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles. ¿Cómo somos tan frágiles en dejarnos llevar por nuestros pensamientos del deseo?
Y el Señor Jesús, al momento que Satanás dijo, no solamente del pan vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y otra cosa que utilizó Satanás fue con el Señor Jesús es llevarlo al pináculo. Dijo, tírate. Lo mismo que dijo con Eva. Pero dice la mujer, respondió de la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni qué más, ni lo tocaréis. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo somos humanamente para poner palabras que no son dichas por Dios? El Señor Jesús con Satanás le dijo, contra Dios no puedes pelear. Pero aquí Eva se dejó llevar por su humanidad. Dijo, no, es que aún ni lo tocaremos porque vamos a morir. ¿Era cierto eso? Dios le ha dicho que no comieras del fruto del árbol para no desobedecer a Dios. A veces actuamos como Eva, ponemos palabras de más para hacer ciertas circunstancias. Fue lo mismo que pasó con los fariseos. Con las instrucciones que Dios había dejado en su palabra, ponían más carga a la enseñanza de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús, siempre que se enfrentaba a ellos, les decía, ustedes ponen más carga que el Señor les ha pedido. Y a veces como cristianos ponemos cargas y cargas que aún nosotros mismos no podemos cumplir. Y sigue diciendo la palabra de Dios así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No vas a morir. O sea que está diciendo a Dios cómo es. ¿Eres un Dios qué? Mentiroso. ¿Cuántas veces nos encontramos también así en esta situación? De que no le creemos a Dios y dudamos de las enseñanzas que Dios tiene preparadas para nosotros. Con los jóvenes. Los jóvenes nos han puesto a los padres para instruirlos a cumplir la obediencia a Dios. ¿Y cuántas veces dudamos? Y decimos, es que tú no me amas. Tú me estás presionando de más. Déjame hacer mi vida como yo quiera. Dice, sino que sabemos que si el día que comieres de ese serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra artimaña de Satanás. ¿Qué dijo que iba a pasar? Al contrario, va a ser como Dios. ¿Dónde nació esto antes? ¿Quién quiso ser como Dios? Él mismo. Entonces ahora está utilizando lo que sintió en su corazón, pasándoselo ¿a quién? A Eva. Diciéndole, tú Eva, tú puedes ser como ellos. ¿Cuántas, o qué hoy en día, cuántas de estas mismas ideologías hay de corrientes que dicen, tú eres Dios? Todos los caminos nos llevan a Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino, una sola verdad, para llegar a ¿dónde? A Dios. ¿Y quién es? Jesucristo. Pero aquí el hombre desobedeció un solo mandato. ¿Y cuál fue la instrucción de Dios? No comerás del árbol del bien y del mal. Estaba escuchando en la semana una prueba que hicieron con los niños. Agarraron ciertos niños de ciertas colonias y los pusieron en un salón y les dieron una paleta a cada uno de ellos. No les dieron ninguna instrucción. Dejaron 15 minutos. Ya unos niños ya se las habían comido, otros agarraron las paletas, las aventaron y ya después dieron la instrucción, que era no comerse la paleta después de 15 minutos. ¿Cuántos cumplieron? Solamente 5 niños de los 40 que habían separado. ¿Qué nos da a entender esto? Que somos débiles, que no cumplimos las instrucciones que se nos dan.
Así es el ser humano. Dios da ciertos reglamentos de cómo tenemos que vivir. ¿Y qué hacemos? Los rompemos. Porque nuestro corazón está inclinado hacia lo malo y no buscar a Dios. Y sigue diciendo así la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí me llama mucho la atención estas palabras. ¿Ya no lo habían visto este árbol? Todos los días estaban en el huerto, veían el árbol, pasaban por ahí. Pero ¿qué pasó antes? ¿Quién fue el que estuvo trabajando en el corazón de Eva? Satanás. El deseo. Así a veces estamos nosotros. Vemos las cosas y no nos llama la atención. Pero viene alguien y nos dice: mira, qué hermoso es esto. Qué padre es gozarte en esto. Y como que ya empieza ahí el gusanito, ¿no? La inquietud, el deseo. Dice aquí que Eva y vio el árbol que era bueno. ¿Para qué? Para comer. Sigue diciendo: y que es agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. ¿Cuántas veces también nos encontramos en esta situación? Que hay cosas que nos llaman la atención, pero que a Dios no le agradan, no le honran. Y en Santiago encontramos también que a veces pedimos para nuestros deleites y gozarnos en ellos. La desobediencia de Adán, de un solo mandato, nos trajo la consecuencia de maldad en nuestro corazón. Y sigue diciendo: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Adán ya vio que Eva ya había comido el fruto y también desobedeció. Hay corrientes en las cuales dicen que el pecado del hombre fue sexual. Aquí no dice eso. Aquí dicen que el pecado de Adán fue desobedecer a Dios. Si ese pecado fuera sexual, antes en el versículo 21, nos dice que se tienen que multiplicar y fructificar la tierra. Dios ya había dado el mandato. En santidad tienen que fructificar la tierra. Ahí no habla de pecado de la sexualidad, sino el pecado fue la desobediencia del hombre, que lo cual orilló a ciertas cosas que deshonran a Dios. Y sigue diciendo así la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Para Dios estaban completamente en orden en ese momento antes de que comieran del fruto del bien y del mal. Pero desobedecieron el mandato de Dios. ¿Y qué pasó? Todo lo que había creado Dios perfecto cayó en imperfección por la desobediencia de un solo mandato. ¿Tenemos un Dios injusto? No. Es un Dios justo que nos ama y nos busca. Dicen que cuando el hombre desobedeció y ya abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos y se avergonzaron, y cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué pasó? Se escondieron. No todos los días hablaban con Dios y tenían la comunión con Él. ¿Y qué pasó cuando comieron del fruto del bien y del mal? Toda su vida se desmoronó. ¿Qué pasa cuando pecamos ante Dios? Nos sentimos como Adán y Eva, avergonzados, derrotados, sin sentido de la vida. Pero dice la palabra de Dios que mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aún a pesar de que hayamos fallado delante de Dios, ¿quién nos busca? Dios busca al pecador. ¿Por qué? Porque lo ama. Y de tal manera nos amó Dios, amó a Juan Alba, que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que yo pudiera llegar delante de Él y tener vida eterna. Todo esto ya estaba planeado en los planes de Dios. Pero aquí Dios mandó ciertas circunstancias, ciertas consecuencias de la desobediencia de Dios, de Adán.
y uno fue maldecir la tierra. En aquel entonces, cuando antes de que desobedeciera Adán a Dios, la tierra se fructificaba, daba los frutos, había abundancia, y desobedeció a Adán. ¿Y qué pasó? Fue maldita la tierra por la desobediencia del hombre. Cuando pecamos ante Dios, también traemos consecuencias. Y traemos conflictos en nuestro corazón, traemos sequía, amargura, rencor, odio ante Dios. Porque Adán dice que le reclamó a Dios y le dijo: por la mujer que tú me has dado, te fallé. ¿Se fijan cómo el pecado cambia nuestra forma de ver a Dios? Adán buscó el culpable de desobediencia y no tomó la autoridad de decir: Señor, te fallé, yo tuve la culpa, sino que dijo: la mujer que tú, Dios, me has dado. ¿Cuántas veces actuamos así, de esa manera? Que le reclamamos a Dios, le decimos: es que tú me dejaste pecar, yo iba pasando y caí. Si o no hacemos así esa actitud. Pero Dios, que es grande en su misericordia, grande en amor, a pesar de nuestra desobediencia y nuestra manera de pensar, mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Hoy lo podemos entender porque tenemos a Jesús, el cual nos limpia de nuestra maldad. Y Adán y Eva, ¿a quién buscó para echar la culpa? Porque ya veo que Adán buscó un sustituto de él, ¿no? Dice: la serpiente, la cual me engañó. ¿Realmente la engañó? Podemos decir que sí, pero Eva codició el fruto. ¿Y cuántas veces estamos también en esa situación, no? Buscamos culpables. Yo lo deseo y busco cómo obtenerlo y le echo la culpa a alguien más. Y es que él se me atravesó en el camino y se lo llevó. Si no actuamos así, actuamos por nuestro pecado, por la manera en la que el pecado borra la necesidad de ver a Dios de la manera espiritual. Adán y Eva tenían sus ojos espirituales para alabar y hablar con Dios, y codiciaron, desearon el fruto prohibido y trajeron consecuencias a su vida. Y dice Dios, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo y has comido del árbol del bien que yo te mandé? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste, la compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: pues la serpiente me engañó y comí. Qué fácil es echarle la culpa a las demás personas. Es que mis amigos me invitaron y pues tuve que ceder. O es que busquemos y siempre vamos a encontrar a quién echarle la culpa. Dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste maldita serás entre todas las bestias y en todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, y esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás ¿a qué? A luz a tus hijos. Hermanas, reclámenle a Eva. Por su culpa, por la desobediencia, tienen dolores de parto. Qué padre hubiera sido si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, ¿no? Los hijos no los hubieran sufrido ni hubieran tenido ciertas consecuencias. Y los hombres siguen diciendo adelante. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz ¿de quién? De tu mujer. O sea que, hermanos, pongamos atención. Y sigue diciendo: y comiste el árbol que está en medio diciendo: no comerás de él, maldita será de la tierra por causa tuya, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días ¿de qué? De tu vida. El trabajo lo puso Dios
y lo bendijo grandemente. Cuando Adán fue creado, lo puso donde Dios, en el huerto, y le dijo: cuídalo, ponle el nombre de los animales, trabájalo. Hermanos, el trabajo no es la consecuencia del pecado de Adán. Entendamos eso. ¿Cuántos no reclamamos a Dios por el trabajo? Decimos: híjole Dios, ¿por qué tengo que trabajar hoy? ¿O por qué tengo que hacer aquello? Al contrario, en el trabajo Dios lo había bendecido grandemente. Pero por la desobediencia de Adán, ¿qué dijo Dios? Vas a sufrir. Ya no vas a tener los beneficios que tenías antes, de que sembrabas y serían miles y miles de frutos. Ahora vas a sufrir y la tierra te va a dar menos de lo que te daba. Por tu desobediencia, solamente de desobedecer a Dios. Dice: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, por la de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. O sea que todos vamos a estar trabajando ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame. Pero el trabajo no es el castigo de Dios, hermanos. El castigo es, la consecuencia es el dolor y trabajar y obtener el fruto de la tierra. Porque si hubiera estado como en el principio con Adán, soltaban la semilla y florecían. Pero ahí vas a producir espinos y cardos. Tenemos que sufrir para obtener el beneficio, para poder comer. Y esto vino por la consecuencia de desobediencia a Dios. Y fue el pecado de desobedecer el mandato de no comer de ese fruto. El hombre en ese momento no sufrió la muerte física. Vino la consecuencia de que tenía que morir. Pero en ese momento no murió físicamente, murió espiritualmente. Porque tenían la comunión con Dios. Todos los días platicaba Adán y Eva con Dios. Después de la desobediencia, se rompió esa comunión. Pero vino el Señor Jesús a darnos esa oportunidad de poder comunicarnos con Él. Si hoy, amigo que nos visitas, no has entregado tu vida al Señor Jesús, si no has reconocido que eres pecador y que el pecado te separa de Él y que Jesús es tu Salvador, hoy es el momento para que le entregues tu vida a Él y le digas: Dios, reconozco que mi pecado me separa de ti y hoy por la fe te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Y ahora, hermano, a ti, si ya eres hijo de Dios, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sigues como Eva, dejándote seducir por el pecado, dejándote llevar por lo físico? Dice que el fruto se le hizo atractivo a los ojos, le llenó, le satisfizo ver ese fruto prohibido que Dios le había dicho. Ya lo habían visto, ya habían caminado por el huerto, sabían dónde estaba el árbol, pero fue seducida a codiciar lo que no era permitido. ¿Y cuántas veces como cristianos o como hijos de Dios nos dejamos llevar por ello? Como Eva. Y ahí está el pensamiento, ahí están dando vueltas como los pájaros volando. Lo difícil es dejar que se hagan nidos en nuestra mente del pecado. Y ya teniéndonos en la mente, es fácil llevarlo al corazón y después hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Es pedirle a Dios que nos quiten esos vuelos que hay en nuestra mente, esos deseos de decir: Señor, ayúdame, no puedo. Pedirle su fuerza. Si Eva se hubiera acercado a Dios diciéndole: Dios, ayúdame a quitar este pensamiento, este deseo, ¿Dios se lo hubiera quitado? Dios se lo hubiera quitado. Pero no, Eva no buscó a Dios, sino que se dejó llevar por el deseo. Reflexionar es, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dejándonos seducir por los deseos de la carne? ¿Por los deseos del corazón? ¿O estamos diciéndole: Señor, aquí estoy, ayúdame? ¿El obedecer a Dios es fácil?
No, no es fácil. Humanamente no es fácil. Pero teniendo al Señor Jesús, nuestra vida la veremos de otro enfoque. Porque lo estaremos haciendo en las buenas manos de Dios. ¿Estás dispuesto a que el Señor te ayude a vencerlos? ¿O estás dispuesto a caer y dejarte seducir como Eva? Desearlo, codiciarlo, anhelarlo, o pedirle a Dios, ayúdame, quiero enfrentarlo en tus fuerzas. Para concluir, Dios le habló a Adán después de que cayó y lo trajo otra vez al redil. Tenía que hacer un sacrificio. Ahora ya tenemos al Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Ya tienes la paz con Dios. Ya gozas de esa ventaja de tener el privilegio de ser su hijo. Si no lo tienes, acércate al Señor. Pídele que te dé la paz, que te mande su paz en tu corazón. Y tú que eres hijo de Dios, no te dejes llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Es fácil caer, pero en las fuerzas de Dios podemos vencerlos. ¿Estamos dispuestos a buscar a Dios? ¿O estamos dispuestos a dejarnos llevar por el deseo de la carne, como Eva? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar reflexión. Y Dios, tú conoces nuestro corazón. Y sabes quién, Dios, no tiene tu paz y no goza de ello. Señor, tú tocas su corazón, tú abre sus ojos espirituales. Ayúdale a entender, Dios, que sin ti no pueden tener paz y gozar de la vida eterna. Quebranta su corazón, Dios, como un día tú quebrantaste el mío y cada uno de los que son tus hijos. Y Dios, aquellos que somos tus hijos, ayúdanos, Padre, a vencer los deseos de la carne, no dejarnos seducir como Eva, Dios. Es fácil porque somos humanos, pero danos la fuerza para pedirte fuerzas, para vencerlo y gozarnos en que tú nos darás la fuerza para llegar y gozar de ti. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.